Un gusto saludarlos una vez más, tanto los que están presentes como los que nos ven en las redes sociales. Y hoy vamos a detenernos una vez más en nuestro pasaje que leímos la semana pasada, Colosenses capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 18 hasta el versículo 23, aunque únicamente vamos a estar enfocando dos versículos, el versículo 18, versículo 19, vamos a estar meditando el día de hoy, pero vamos a, como la última vez, leer todo el pasaje para tener una idea más clara. Deberíamos leerle del tenemos borrador nuevo. Oh, good. Así que dice el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Puede tomar asiento. Los hermanos de la región de Frigia, donde está ubicada la iglesia de Colosas, estaban siendo víctimas de los falsos maestros, donde le decían que la salvación no era suficiente. Yo creo que ya lo repetió tantas veces que usted ya tiene ese concepto claro, que la salvación en la fe en Cristo no era suficiente y que necesitaban algo más. Por esa razón el apóstol Pablo en esta carta trata de dejar claro lo que es la suficiencia de Cristo, que Cristo es suficiente. Si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Y si no tenemos a Cristo no tenemos nada. No importa que usted pueda tener todas las posesiones. Y yo digo que eso es una de las falsas enseñanzas que a veces nos enseñan por ahí, donde le hacen creer a la gente que lo más importante para usted son las posesiones. Pues no, lo más importante es tener a Cristo. Si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Así que a partir del versículo 16, que estudiamos desde 2 semanas atrás, creo que pasamos a, a detenernos allí. Hasta el versículo 23, el apóstol Pablo comienza a confrontar tres falsas enseñanzas que, que estaban afectando a esta iglesia. Hablamos del legalismo, hoy vamos a hablar del misticismo y la próxima semana hablaremos del ascetismo. Entonces, ¿qué era el legalismo? El legalismo dijimos que era tratar de ganar el favor de Dios por medio de nuestra obediencia. El legalismo es tratar de obedecer o ganar el favor de Dios obedeciendo ya sea lo que Dios ha mandado o los mandamientos que los hombres han impuesto. En el Evangelio las cosas no trabajan así. La obediencia es el resultado de la aceptación. No obedecemos para que Dios nos acepte. Creo que yo puse el ejemplo de los hijos, ¿no? Una forma fácil de entenderlo. En el Evangelio somos aceptados a pesar de lo que somos y en respuesta a eso nosotros vivimos en obediencia. El legalismo dice todo lo contrario. El legalismo le dice a la gente, no, obedezca para que Dios lo acepte. Hermano, pues no es así porque por muy buenas que sean nuestras obras delante de Dios, son vistas como unos trapos de ¿qué? De inmundicia. Hoy vamos a mirar el segundo punto, o la segunda doctrina, que es falsa doctrina que esto estaban enseñando, que es el
el misticismo, y es tan peligrosa como el legalismo y tan peligrosa como el ascetismo. Entonces vamos a definir rápidamente qué es el misticismo. Y yo creo que usted en algún momento me ha escuchado mencionarlo en las últimas predicaciones. ¿Qué es el misticismo? Al frente le va a salir. El misticismo es la creencia de que la realidad espiritual se conoce por fuera del intelecto humano o de los sentidos naturales. Eso es el misticismo. El misticismo es la creencia de que la realidad espiritual se conoce por fuera del intelecto humano o de los sentidos naturales. Usted dirá, está como en chino eso, sí, está complicado. Eso, el misticismo. Otra forma de entender el misticismo también va a estar al frente, por los que están anotando. El misticismo es la búsqueda, quizás esta es un poco más fácil, es la búsqueda de una experiencia religiosa más profunda con una comunicación directa o indirecta con Dios, poniendo de lado el intelecto y usando más la intuición. Ya este creo que suena un poquitico más fácil de entender, ¿no? El misticismo es la búsqueda de una experiencia religiosa más profunda o con una comunicación directa o indirecta con Dios, poniendo a un lado el intelecto y usando más la intuición. En otras palabras, otra forma de decirlo es dejar a un lado nuestra capacidad de razonar para simplemente concentrarnos en lo emocional o dejarnos llevar por lo que va a pasar. Y uno de los padres del misticismo, creo que del siglo V, según el comentarista, decía que el misticismo decía que debíamos dejar atrás los sentidos y la operación del intelecto a través de una autonegación pura y total para entrar en el radiante y superficial divino o divina. O sea, para ellos o el misticismo lo que trata es que para poder alcanzar a Dios, tú y yo tenemos que dejar a un lado el intelecto y la razón. Y yo quiero que usted ponga bastante atención porque esto es crucial, porque uno puede pensar que el misticismo era en los tiempos del apóstol Pablo y hoy lo vemos en nuestros días tan patente que a veces no lo atrapamos porque no sabemos el significado o porque muchas veces va adornado de así dijo el Señor. Pero piense por un momento, es tratar de concentrarnos en Dios dejando a un lado el intelecto. No sé si a usted le cuadra eso o no le cuadra, pero vamos a ir mirando. Lo primero que tenemos que decir, hermanos, es que la única forma para relacionarnos con Dios, hay un solo intermediario. ¿Y quién es? Cristo. Y uno de los pasajes más claros que no nos deja duda es 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres. Es lo primero que tenemos que dejar claro. Para poder tener contacto con Dios, nuestro único intermediario es Cristo. Y Dios hoy, por medio de Cristo, nos habla a través de su palabra escrita. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, lo hablamos la semana pasada, hoy lo vamos a tocar varias veces, nos dice que Dios en los posteros tiempos habló a través de quién, de los profetas, y hoy nos habla a través de quién, de su Hijo, a través de la revelación final de su palabra. O
sea, Dios hoy se comunica con sus hijos a través de ¿qué? De su palabra, o el Espíritu Santo a través de su palabra, que es su revelación escrita. Ya no hay más revelación, es su revelación escrita. Por tal razón, a ver, ¿qué es intelecto para usted? Intelecto. De pronto quizá alguno dice, pastor, ¿qué es intelecto? ¿Ok? Todos tenemos claro lo que es el intelecto, ¿cierto? O más o menos, por ahí va. Otra forma entonces para decirlo sería la razón. Entonces cuando hablamos de intelecto y de razón estamos hablando de ¿qué? ¿De qué? Sí, de lo mismo, pero ¿cuál es la idea? ¿De qué? Ajá, bueno, eso, razonamos, pero cuando le estamos diciendo algo, es razone, ¿qué es lo que le estamos diciendo? ¿Cómo? Piense, ¿qué más? Piense, medite. Otra palabra, medite, ¿cómo? Analice, analice, discierna. Y ahí nos vamos. ¿Cuál es la definición del misticismo? Es tener una comunión profunda con Dios, dejando de lado el intelecto, dejando de lado el análisis, dejando de lado el pensar, dejando de lado el meditar, dejando de lado el discernimiento. Ya ve a dónde lo estoy llevando, va conmigo, ¿cierto? Ahí vamos claros. Entonces, Dios hoy nos habla por medio de su revelación escrita, que es la Biblia, o Biblia, ok, o su palabra, ¿cierto? Yo creo que estos de atrás no van a ver con el marcador tan clarito. Entonces, hermano, para estudiar su palabra, necesitamos ¿qué? El intelecto, necesitamos la razón, o sea, la razón juega un papel fundamental en nuestra relación con Dios. Porque es por medio de la razón, del análisis, de pensar, que yo puedo entender lo que Dios dice en su palabra. No, yo entiendo que el Espíritu Santo juega un papel importante, pero necesitamos razonar. Por ejemplo, Mateo 22, versículo 31, donde se nos habla del primer mandamiento, el mandamiento más grande que hay, Mateo 22, 37. Yo sé que no lo sabemos de memoria. A veces dudamos en la cita, pero lo sabemos. Dice lo siguiente: amarás al Señor. ¿Cómo? ¿Con todo qué? Tu corazón, ¿con qué más? Con toda tu alma, ¿y qué más? Con toda tu mente. O sea, no podemos separar, y la mente pues involucra ¿qué? ¿No? Involucra la razón, involucra analizar, pensar, meditar, involucra discernir. Pues ya que agarré el rojo, hermano. Sí, ya aquí tengo ese rojo, porque este ya como que está muy... No, pues este también era azul. Pero ya aquí tengo el rojo. Thank you very much. Entonces, hermano, no podemos separar la mente de nuestra relación con Dios. Por ejemplo, Pablo diciéndole a Timoteo, en Timoteo capítulo 2 Timoteo capítulo 2 versículo 7, le dice: Timoteo, considera lo que digo. Y sigue diciendo: el Señor te dé ¿qué? Entendimiento en todo. Y la palabra considerar, según dicen, significa darle mente a lo que digo. O sea, Timoteo, medita en lo que te estoy diciendo. Hermano, así que conocer la voluntad de Dios, perdóname lo que voy a decir, no es para perezosos. Hay un ejercicio mental, intelectual, que cada uno de nosotros tenemos que hacer para poder tener esa intimidad con Dios. El cuento de que desconéctese y déjese llevar y piense, no analice, eso hoy se ha metido dentro del cristianismo, y eso es lo que Pablo estaba peleando con estos hermanos, y lo vamos a ir mirando. Por ejemplo, en el capítulo 1, creo que en el versículo 9 y versículo 10 del capítulo 1 que ya estudiamos, el apóstol Pablo, cuando oraba por estos hermanos, oraba para que ellos crecieran en el conocimiento
de Dios. Y es una de las oraciones constantemente. Yo vuelvo y le digo, cuando yo aprendí ese pasaje, y digamos lo entendí con mayor claridad, una de las oraciones mías a favor de la congregación, tiempo personal, es ese, Señor, que como creyentes podamos cada día crecer en el conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría. No es que Dios lo llene a usted de billete, no, sino que el Señor lo llene de conocimiento, de la sabiduría de Él. Entonces no podemos desconectar la razón. Entonces, tristemente, hermano, y entienda esto, es imposible que podamos cultivar una relación con Dios dejando a un lado la palabra de Dios y nuestro intelecto. Es imposible. Tristemente el misticismo está promoviendo hoy más las experiencias personales que la palabra de Dios. Hoy en algunos lugares no se promociona la capacidad de razonar la palabra, sino simplemente usted déjese llevar. Usted déjese llevar. Sienta, y el énfasis es sienta, el énfasis no es razone. Así que los falsos maestros a la iglesia de Colosa les hacía creer que a ellos les faltaba una unión, o que ellos tenían una unión más mística o más profunda con Dios, porque ellos habían tenido ciertas visiones que el apóstol Pablo menciona aquí. Por ejemplo, el versículo 18 al principio dice, nadie nos prive de vuestro premio. Otra versión dice, o nadie los condene o los descalifique. Y esto es lo que los falsos profetas estaban haciendo. Bueno, tú no has tenido una visión profunda con Dios, entonces pues estás descalificado. Y eso es lo que pasa hoy. Usted quizás no está mucho en el ambiente, pero algunos se han dado cuenta. Pero hoy mucha gente dice, cuando uno comienza a hablar de esas cosas místicas que pasan en algunas congregaciones, y uno dice, es que eso no es bíblico. Lo primero que le dicen a usted, mira, lo que pasa es que a usted le falta una mayor revelación. Es que tienes que subir a otro nivel. Es que tienes que ayunar tantos días, porque a partir de tantos días de ayuno tú comienzas a ver experiencias más profundas con el Señor. Es más, ayer leí un comentario, yo estaba viendo un video de unas locuras que decían ahí, y alguien puso el versículo bíblico que totalmente desenmascaraba la mentira que estaban diciendo allí. Más claro no se podía. Y llega y pone a alguien allí y dijo, no, yo simplemente creo mis experiencias que yo he tenido y las experiencias que he tenido, y nombró a un pastor allí. Porque es que yo creo que la Biblia dijo que la Biblia enseña que habían dos tipos de cristianos, los cristianos ungidos y los cristianos no ungidos. Y dije yo, ¿y ahora? ¿En qué parte me hubiera gustado que hubiera puesto el versículo? Pero entonces cuando yo leí esos comentarios, yo inmediatamente pensé en esto. O sea, yo creo en mis experiencias. No, sus experiencias yo las puedo dejar a un lado. Yo quiero creer que es lo que dice la palabra. Porque sus experiencias pudo haber sido por cualquier otra cosa. De pronto estaba tomando alguna medicina para el dolor y estaba medio borracho, por no decirle drogado, entonces estaba con sus experiencias medias raras. O sea, no es por experiencias. Es porque enseña la palabra de Dios. Y esos comentarios que yo le leí ahí, cuando usted lo ve en las redes sociales, hermanos, son el pan diario. Y siempre son, es que usted no ha probado esta agua. Usted sabe, me puede decir si el agua está caliente, fría, amarga, lo que sea, hasta que la pruebe. Cuando la pruebe, por eso, entonces siempre salen con esas historias reforzadas, porque hoy han dejado la razón a un lado por el misticismo, una comunión con Dios, dejando al lado la razón. Dice el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué tiene que ver aquí humildad con el culto a los ángeles? Una supuesta humildad. Entonces algunos piensan que posiblemente ellos lo que estaban enseñando era que como Dios es tan sublime y yo soy un hombre tan bajo, tan pecador, yo prefiero acercarme a Dios por medio de los ángeles. Bueno, eso suena muy humilde, pero no lo es.
de la humildad de ellos, dice el comentarista Henriksen, dice lo siguiente. Oye, y aclaro, en la Biblia no habla de que hay dos cristianos, los ungidos y los no ungidos. ¿No? Hay un solo, la Biblia habla de un solo grupo de cristianos, y si tú estás en Cristo, ya fuiste ungido con el Espíritu de Dios. O sea, no hay ese cuento de que unos son ungidos y otros no. Eso no, si usted no está ungido es porque entonces no está en Cristo. Entonces dice Henriksen sobre esta aparente humildad que ellos tenían. Dice lo siguiente. Este hombre que pretende ser humilde, pero en realidad es insoportablemente orgulloso. Su mente está inflada con el sentido de su propia importancia al jactarse de las cosas que dice que ha visto. Porque eso es lo que dice Pablo aquí en el versículo 18. Dice, nadie os prive entremetiéndose en lo que ha visto. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y entonces ellos pretendían tener una humildad, pretendían tener experiencias extraordinarias, diferentes a las suyas, y que eso los calificaba para ser maestros espirituales. Pues no. Porque el verdadero maestro de Dios, el verdadero siervo de Dios, su énfasis es predicar la palabra para mostrarme a mí o para mostrarle a usted a Cristo. No motivarlo a usted a tener experiencias esas medias extrañas. Ahora, la frase, digamos, de los ángeles, podíamos decir lo siguiente. La Biblia es clara, volvemos a lo que dijimos en Timoteo, la Biblia es clara en afirmar que entre Dios y los hombres hay un solo mediador. Y es Cristo, no es ni María, no son los ángeles y no es nadie similar. La Biblia prohíbe rotundamente la adoración y el culto, ¿a quiénes? A los ángeles. Escrito está, Cristo dijo, escrito está, allá en Mateo 4:10, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y cuando nosotros decimos, oh, solo tú mereces que yo te adore, no es que mi adoración sea sublime, no. Es que solamente a Él merece que yo lo adore. Nadie más merece adoración. Por eso ni a su esposa ni a sus hijos usted puede decirle te adoro. No, solamente a Cristo adoramos. Vamos a mirar Isaías, donde vemos claramente que los mismos ángeles adoran a Dios. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Miren lo que dice. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamó, y la casa se llenó de humo. O sea, los mismos ángeles adoran a Dios. Los ángeles no pueden ser motivo de adoración. Apocalipsis 5, 11 y 12. Juan escribe, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivos y de los ancianos. Mira lo que dice. Y su número eran millones de millones que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, digno es de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor y la gloria y la alabanza. O sea, los mismos ángeles lo adoran. Los ángeles no son para adorar.
ni hay culto a los ángeles. Y quizás en los pasajes más contundentes frente a esto son Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 22, versículo 9. Ahí están cerquita. Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 22:9. Quizás el apóstol, después de ver la majestad de lo que tenía al frente, mire lo que dice: y apenas vi, me postré a sus pies para adorarle. ¿Y qué le dijo el ángel? Sí, adórame. Y le dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retiene el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios. O sea, la Biblia prohíbe. Tristemente hoy se sigue promoviendo el culto y la adoración a los ángeles. Yo puedo decir que gracias a Dios, mis hermanos, mis hijos y yo no tuvimos la desgracia de cuando estábamos pequeños orarle o pedirle al ángel de la guarda. Muchos de los que están aquí quizás les tocó: ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y no sé qué más sigue. Por ahí va la cuestión. Ahora, eso puede sonar muy bonito para el niño. Muy hermoso. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía. Hermanos, perdónenme, pero si usted le enseñó eso a sus hijos, pues estaba en el error. Yo espero que ahorita en Cristo no enseñe esa cosa. Pero eso es un error doctrinal grande. ¿Por qué? Porque le está robando a Dios el lugar de preeminencia. ¿Sabe? Yo me puse a leer un poquitico, porque según ellos, lo que hace el ángel de la guarda, ¿no? Primero es que cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda. Eso es lo que nos dicen. Cada uno tiene un ángel de la guarda. ¿Verdad? Segundo, que ese angelito te guarda del mal. Segundo, que ese angelito lucha contigo a tu lado. Y uno más tremendo de lo que decían ahí en esa doctrina, que te ayuda en tu camino al cielo. ¿Perdón? Y de pronto usted dice: pastor, yo no sabía nada de eso. Bueno, porque es que a veces repetimos como loro y no averiguamos bien. Que el angelito de la guardia te ayuda al cielo. Ay, que no tiene nombre, ¿no? Porque se pregunta: ¿sabes cómo se llama el ángel de la guardia? Dicen que no tiene nombre ese ángel de la guardia. Eso es lo que yo leí de las 10 cosas que hace el ángel de la guardia a favor del que está cuidando lo que sea. Hermano, 1 Timoteo 2:5 dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entre Dios y los hombres es Jesucristo. Si alguien me va a llamar a mí al cielo, es Cristo, no el ángel de la guarda. Si alguien me guarda y me protege a mí, es Cristo. En Colosenses capítulo 1, versículo 16 ya lo estudiamos. Cristo está por encima de todo. No hay nada que está por encima de Él. Él gobierna sobre todo. Así que esos rezos, por muy inocentes que parezcan, tienen serios problemas doctrinales. Y tristemente, en muchos lugares los siguen promoviendo. Pues no se puede promover. Entonces Pablo dice que estos falsos maestros sacaban sus prácticas religiosas, y yo no sé si esto le suena a usted muy común hoy, pero dice que estos falsos maestros sacaban sus prácticas religiosas de las visiones que habían recibido. Y Pablo dice que esas visiones las recibieron de una mente orgullosa y una mente carnal. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad o culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ahora mire una traducción más literal, porque la Reina Valera no es una traducción más literal, y la Reina Valera ha implementado la palabra no ha visto. Pero una traducción más literal de este versículo dice lo siguiente: nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y la adoración de los ángeles, dice, basados en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal.
El punto de Pablo diciendo que todo lo que ellos estaban presentando era el resultado dizque de unas visiones que ellos habían visto. Ahora, yo no, bueno, quizás muchos de ustedes no les suena muy popular, pero quizás algunos que lo han visto en las redes sociales saben de lo que estoy entendiendo. Muchas hoy en día claman, se ven cosas extrañas, han salido como resultado de una visión que ellos tuvieron. ¿Sabe usted que creo que los testigos de Jehová tuvieron su origen en una visión que tuvo esta señora? Que tuvo este señor de que Jesucristo iba a venir y según ellos la visión la tuvieron 2 o 3 o 4 veces que Cristo iba a venir, nunca vino y en lugar de retractarse de su error simplemente siguieron y ahí por ahí vienen tanto los adventistas, los testigos de Jehová y de ahí se desprendieron los adventistas del séptimo día de las visiones que tuvo Elena G. de White, de puras visiones. Y esto lo vemos hoy en los movimientos carismáticos, hermano. Es el pan de vida diario, la cantidad de visiones que el Señor Jesús le está mostrando cada día. Y yo se lo digo y lo sigo diciendo, hermano. No necesitamos nuevas visiones adicionales a la Biblia. ¿Por qué? Porque volvemos nuevamente a Hebreos 1, 2. Dios hablado de muchas maneras por los profetas, hoy nos habla a través de su Hijo. Ya lo puso Dios en su palabra. Esta semana me enviaron un video interesante y yo dije, lo voy a meter en lo que voy a hablar hoy. Porque en el video este hombre decía, yo esto lo he escuchado hace mucho tiempo, pero hace rato no lo escuchaba, donde él decía que había escarchas de oro, o sea, que había llovido escarchas de oro y diamantes del cielo. Y que él tenía algunas escarchas de ese oro en su casa. Y dijo algo interesante. Dijo, esas son las señales que siguen mi ministerio, que prueban mi ministerio. Dije, ópale, todo centrado en el rock. ¿Recuerda lo que decía el domingo? Todo centrado en ellos. Y la gente, pues imagínense, usted ya se imagina cómo está la gente. O sea, el intelecto lo dejaron en la casa. Todo misticismo, no, que está cayendo escarcha del cielo. O sea, yo creo que eso es Hollywood nomás. Diamantes del cielo. Ahora, dejando de lado el misticismo y trayendo el intelecto y la razón a esto, yo me pregunto lo siguiente. ¿En qué se glorifica a Dios en que llueva escarcha del cielo de oro, de diamantes o lo que sea? Pregunto yo en mi ignorancia. Pregunto, ¿en qué va a ser Dios glorificado allí? ¿Cuál sería el propósito espiritual de que caiga escarcha del cielo en forma de oro? Otra pregunta, ¿cómo se edifica la iglesia por medio de ver caer escarcha del cielo, diamantes del cielo? ¿Qué estimula en la vida de las personas eso? Ver gracias. ¿Estimula eso buscar a Dios? No, lo que estimula es la avaricia. Él dijo, yo todavía tengo escarcha en mi casa. Propósito, no sé. Ahora, yo vi otro, y este es quizás el de los más peores de todos. Yo le iba, pero entonces vi donde esta persona agarra una Biblia y la tira al piso, así. Yo no te la mía porque pues, no, iba a traer otro libro, pero no, pero ahí está, lo tira así. Hay las hojitas de la charicita. Entonces así llegué, agarra la Biblia, ajusta la Biblia y la tira ahí. Ahí hay una línea de poder, dice. Ahí hay una línea de poder, dice esta persona. Y dice, ahora, y empieza a llamar a los pastores, a ver, pastor no sé qué, trate usted de pasar por esa línea de poder. Y empiezan ellos, y uno es así que ellos van cayendo por allá. Y todo el que quiere supuestamente acercarse a la línea de poder va cayendo, dando carambolas, convulsionando. Y él pregunta, yo no sé cómo funciona, lo único que sé es que lo tengo. Ahí hay una línea de poder. Bueno, vuelvo y digo yo, dejemos a un lado, traigamos otra vez la razón, ¿no? Vamos a traer la razón. Ya dejamos el misticismo a un lado, traigamos ahora la razón. Yo pregunto, ¿qué se glorifica a Dios en que yo como pastor ponga una línea de poder para que todo el que quiera pasar por ahí caiga dando carambolas? ¿En qué se glorifica a Dios allí? Es más, ¿quién sale más glorificado, Dios o el hombre?
¿Cómo edifica la iglesia? En que yo ponga a los hermanos a caminar por la famosa línea de poder. En nada. ¿Estimula eso buscar a Dios? Pues no. Lo que estimula es a que la gente deje la razón, el intelecto a un lado y empiece simplemente a buscar cosas extrañas. Y cualquiera que diga lo contrario es falta visión. Y en esta congregación lo vivimos hace unos años, donde alguien a la hora de terminar el servicio íbamos a orar, quiso poner las luces bajitas así, sí, bajitas así, tipo discoteca, ¿no? Así bien bajitas. Creo que mi esposa le salió el encuentro y no le dejó. ¿Pero por qué? ¿Y para qué? No, para que la presencia de Dios se mueva. Ópale, suena espiritual, ¿cierto? Para que la presencia de Dios se mueva. Hermano, eso aparte de ser misticismo, es fetichismo y hasta brujería, diría yo. O sea, otra vez, ahora traigamos la razón otra vez, ¿no? El intelecto, la capacidad de discernir en acción. Nuestro Dios es un Dios de luz o un Dios de tinieblas. ¿Usted cree que, verdaderamente usted creería que si nosotros bajamos la luz a un punto casi estar oscura, usted cree que Dios entonces llega y se manifiesta y dice, oh Calvario, aquí estoy, mis hijos? No, hermano, sí ríase, porque es que eso es un cuento para reírse. Eso es para reírnos, o sea, no, hermano, hay que poner la razón a funcionar. Esos son, y yo me podría aquí pasar cantando una cantidad, nomás le seleccioné esos tres. Iba a decir otro que escuché esta semana, pero ya cambié de parecer. Mejor no se lo digo. Pero es que son, hermano. Entonces Pablo alerta a los hermanos de esta iglesia de Colosa a que no se dejaran intimidar por ese tipo de cosas, y creo que nos alerta a nosotros, hermano. No es ni falta, vea, no es ni falta de fe, no es ni que Dios no está presente. Todas las cosas, hermano, no están relacionadas con Dios. Aunque ellos nos quieran hacer creer de que están en una élite espiritual más alta que la otra, simplemente están hinchados en su propia mente, dice el apóstol Pablo aquí, su mente que carnal. En otras palabras, lo que están diciendo allí son frutos de la carne, no tienen nada que ver con Dios. Dios no necesita mover algo para o hacerle a usted sentir piel de gallina para sentir que su presencia esté allí. Ellos eran culpables de orgullo espiritual y Pablo los desmascara. Miren lo que sigue diciendo, versículo 19. Dice, no se hicieron de la cabeza que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. A veces nos hacen creer que para que usted esté creciendo espiritualmente, tiene que haber sentido una experiencia de esas extraordinarias, según ellos, para mostrarle que usted está creciendo. No. Hermano, el crecimiento espiritual es el resultado de estar unido. ¿A quién? A Cristo. El crecimiento espiritual es el resultado de estar unido a Cristo. No es porque un pastor ore por usted, no es porque le echen el agua bendita cristiana, o sea, el aceite ungido, no es por nada de eso, no es porque usted caiga dando carambolas, no. El crecimiento espiritual es el resultado de tu unión con Cristo. Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Muy conocido por nosotros. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, permaneced en mí y yo en vosotros.
como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneciere en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, que es Cristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanecer en mí, yo en vosotros. Nada podéis hacer si no permaneces en mí. Una vez más el versículo 19 de nuestro capítulo 3 de Colosenses, capítulo 2 de Colosenses, perdón. Dice, y no haciéndose de la cabeza. Este era el problema de estos falsos maestros, que no descansaban únicamente en la autoridad de Cristo para salvación y para crecimiento espiritual. Y perdone, hermano, que yo sea tan reiterativo o tan repetitivo en esto. Hoy que estamos en el tiempo donde usted puede ver todo tipo de ministerio en las redes sociales, donde nos motivan a tener esas experiencias místicas, profundas, dejando de lado el intelecto, lo cual no es bíblico. Hermanos, si tú quieres crecer espiritualmente, necesitas estar aferrado a Cristo. No otra cosa. No necesitas una experiencia sobrenatural, no necesitas caer al piso por allá. Es que si no caigo al piso, Dios no me ha tocado. Yo no sé esa cantidad de cosas que se dicen. No, el versículo dice, no haciéndose de la cabeza. Hermanos, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Es en virtud de Cristo que todo el cuerpo se nutre. Y cuando se nutre, se une por las coyunturas y por los ligamentos, y eso trae crecimiento. Y perdóname por un momento, pero el versículo dice que ¿quién da el crecimiento? Dios. Dios. Yo un día escuché un testimonio de un tipo, dice, desde que me uní a la organización de So, mi iglesia creció. Yo dije, wow. O sea, desde que estoy con ellos, mi iglesia está creciendo. Oh, o sea que ahora el crecimiento depende de estar con esas personas. Otro dijo, todos los pastores que se han ido de mi ministerio han muerto por COVID. Yo dije, vale. Todos los otros que están con nuestro ministerio, a ninguno, y se ufanaba, a ninguno de los que están en mi ministerio. Yo digo, wow. Yo pensé que el Todopoderoso era Cristo, pero según él, el Todopoderoso es él y su ministerio. Hermano, esto es simple. O sea, esto es simple. Y yo espero de que aquellos que están desanimados, si es que nos están viendo, digo yo, si es que están viendo, porque el desanimado no creo que esté aquí ni mirándonos por allá. O de pronto alguno está desanimado, pero como lo traen a la fuerza, dice, me tocó porque ya la fuerza, así que póngame atención, despiértese por un momento, tú que está desanimado aquí presente, y escúcheme esto, que te interesa. Es que es simple. Cada creyente debe buscar a Cristo y no experiencias místicas. Porque el que da el crecimiento es Cristo. Lo que da el crecimiento es alimentarte de Cristo. Lo que da el crecimiento es tu dependencia de Cristo y su obra en la cruz. Es que ore por mí porque estoy desanimado. Mire, voy a orar por ti para que tú empieces a depender de Cristo, a buscar a Cristo, a alimentarte de Cristo. Y que dependas de Él. Ahora, si a mí el doctor me dice, mire, señor Klinger, su hijo
o su hijo, uno de sus hijos le hemos encontrado que está bajo, que tiene anemia, está anémico. Ahora, yo voy a orar, pero ¿qué más cree que voy a hacer? ¿Ah? Hombre, mi hijo, pues te va a tener que empezar a comer vitaminas. ¿Para tú creer que se alimentase bien? ¿O me equivoco? Entonces, ¿por qué el que dice, estoy desanimado, pastor, ore por mí? O sea, creen que porque la iglesia está orando por el desanimado, mañana se va a levantar. Listo. No. Si usted no empieza a alimentarse de Cristo, mire, la iglesia entera puede hacer cadena de oración los 365 días del año por usted. Y no va a pasar ni fu ni fa. Va a seguir igual o peor. En algún momento usted va a tener que empezar a decir, yo tengo que alimentarme de Cristo, de su palabra. A mí me encanta lo que un pastor le dijo a un creyente de aquí, que fue y le dijo, pastor, es que estoy desanimado, ¿usted qué cree? Y este pastor, de pronto, no sé cuál habrá sido la intención de esta persona. Este pastor le dijo, pues mire, yo no creo en cristianos desanimados. Váyale a la Biblia, busque a Dios, porque está desanimado por falta de buscar a Dios, por falta de leer la Biblia y por falta de estudiar la Biblia. Tome para que lleve. Así que si usted está así, usted cuando, ay pastor, usted ha visto al hermano Sutano que está desanimado, vaya a echar una visitadita, vaya, llámelo. Bueno, oye, pues lo vamos a llamar, lo vamos a visitar, pero si ese creyente o esa persona no se sienta y empieza a buscar de Jesucristo, la visita lo único que le servirá es un empujoncito para que venga ese domingo. ¿Y qué cree que va a pasar el otro domingo? Entonces hay que tocar que ir así, y entonces hay que estarle empuje y empuje y empuje cada 8 días para que pueda llegar. O los miércoles también. O sea, el crecimiento espiritual no depende de que alguien ore por usted, no depende de que le echen el agua bendita cristiana, no depende de que usted vaya a un retiro, depende de que usted se meta con Dios. Y ahora, y note algo interesante. Si usted como individuo, o sea, a nivel personal, tú te estás alimentando de Cristo, te estás nutriendo de Cristo. Cuando llegas y te congregas y entras en contacto con tus demás hermanos en la fe, ¿vas a qué? A traspasarle a él lo que tú estás recibiendo de Cristo. Pero si usted se la pasa toda la semana en otro cuento, aburrido, y usted se encuentra con dos cristianos que está igual que usted, lo primero que van a hablar no es de la Biblia. ¿Es de qué? De todos esos pocos cuentos. De lo que le hicieron, de lo que no le hicieron. No, que mire que no me miró, que no me saludó, que esto y lo otro, que pa' aquí, para allá, que esto y lo otro, que me hicieron, que no me hicieron. Y una quejadera. eh, y en vez de transmitir, en vez de decir, hermano, mire, esta semana estaba desanimado, pero sabe una cosa, me encontré con esta promesa del Señor y mire cómo me levantó el ánimo. Pa, 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 pa. No, usted no ve eso. Oye, de veras, si yo también me siento igual que tú, mire, ¿sabes qué? Sí. Y no, y más lo que estaba diciendo el domingo, no, es que eso yo creo que era para mí, no, y eso me acabó de hundir, hermano. Yo que fui con la motivación de para aquí, para allá, y eso, no, y eso, no, es que eso, mire, y eso lo juzgan a uno que para aquí, no. Ya no voy más por allá. Si saben contar, que no cuenten conmigo. Pastor, y que ore por el hermano, y usted está, ore, ya, ore, ya. Y él viendo televisión, y viendo televisión, y viendo televisión, y alimentando el chisme, la enfermedad. No, mis hermanos, cuando usted se está alimentando de Cristo, nutriéndose de Él, cuando se junta con sus hermanos en Cristo, lo que va a salir de usted es lo que ha recibido de Cristo. Y perdone que sea tan reiterativo con esto, pero la iglesia no crece por implementar actividades y las podemos hacer. Se pueden hacer. Vamos a pasar un tiempo de alegría. Pero si las hacemos con la idea de que vamos a hacerlas para que crezcamos. Hermano, la iglesia crece por el crecimiento que da Dios a medida de que cada creyente se alimenta y se nutre de Cristo en su palabra.
Podemos hacer actividades, y si las hacemos para tener un tiempo de compañerismo entre nosotros, y vosotros las hacéis, pero nunca con la idea, hagámosla para que a ver si así crecemos. Y no buscamos de Dios cada quien a nivel personal. Si no compartimos su palabra, ahí no va a haber nada. Efesios capítulo 4, versículo 11, no tiene que buscarlo, todos lo conocemos. La Biblia dice que dejó apóstoles, dejó profetas, dejó evangelistas, dejó pastores y maestros. ¿Y para qué los dejó? Bueno, para que los pastores y los maestros edifiquen a los santos y los santos hagan la obra del ministerio. ¿Y qué pasa cuando los santos están siendo edificados? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes que son llevados por cualquier doctrina que aparece por allí. Es la importancia de congregarse. Es la importancia de venir a las escuelas dominicales. Porque allí Dios usa a los maestros para edificarte, para aportar en algo. O sea, la predicación del miércoles, la predicación del domingo en la escuela dominical, lo único que hacen es aportar a lo que tú has hecho el resto de la semana. ¿No, amén? Eso es lo único que hace. Entonces, el hermano Nelson no puede hacerlo todo en una hora que tiene los caballeros. No, es lo único que va a hacer es aportar. Lo vemos los maestros de los jóvenes, lo vemos la maestra de las damas. Lo único que hacen es aportar a lo que usted ya ha venido haciendo durante toda la semana. Lo vimos en la predicación de los domingos y de los miércoles, el estudio. Esa es la única manera para crecer espiritualmente. Y no es por medio de experiencias extraordinarias. O sea, el misticismo se ha metido tanto hoy en la iglesia, en las iglesias o en algunos lugares, que la gente piensa que caer al piso es bendición. ¿Mm? O hablar en lenguas es bendición. Yo hablo en lenguas, you know. Sometimes, but not every day. Yeah, but sometimes. ¿Creen que eso es bendición? Aquí había una persona que creía que eso era tanto bendición que a todo lugar que iba usted la tenía que recoger del piso. Por lo interesante que, bueno, mejor no les digo lo interesante. Hermanos, el cuerpo crece, dice el versículo, con el crecimiento que da Dios. ¿Sabe? Es mucho más fácil alegar experiencias místicas que tener comunión con Cristo. Es mucho más fácil. Es más fácil decir que tuve un sueño, anoche tuve una visión, que el Señor me habló, que la noche anterior mientras estaba orando el Señor me habló, mis hermanos, y vemos todo esto y lo otro. Eso es mucho más fácil. Este tipo de testimonios de la gente los emociona y sale de ahí. Uy, y a mí me va a pasar lo mismo también esta noche. Pero es mucho más difícil de una experiencia en base a lo que dice Juan 15, 4 y 5, lo repito una vez más, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo les soy honesto. Yo cuando escuchaba el testimonio de personas que habían ido al infierno, yo decía, wow. Hermano, pero cuando yo leí el pasaje, cuando entendí mejor, porque lo había leído muchas veces, pero cuando yo entendí el pasaje de Lázaro y el rico, yo dejé de creer en esos testimonios tan reforzados. ¿Y por qué, pastor? Bueno, porque es que ahí está claro. Ahí dice, nadie puede ir y nadie puede venir. Pero entonces, ¿cómo es posible que ahora resulta gente que va, cada rato van allá? O sea, cada rato van allá y fue y cuentan. Sí, pero si es que la Biblia dice que no se puede. Él clamó y dijo, mire, déjenme ir. Yo les aviso, no se puede. Bueno, entonces deje que el padre Abraham venga de allá. Y, no, no es que ni de aquí ni de, no, no se puede. Y ahora, ¿cómo resulta
de que ahorita sí algunos sí pueden. Bueno, yo no sé, yo le creo lo que dice el evangelista en la palabra, no digo el que escribió. Mira el versículo 7 allá en Juan 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es más, yo estoy dudando entre si comparto esto hoy, bueno, lo voy a decir hoy, si tengo que decir el domingo lo vuelvo a decir otra vez, porque es que, porque encajan las dos cosas, tanto hoy para el domingo. Pero John Piper explicando esto de permanecer en vosotros, mis palabras permanecen en vosotros, mire lo que dice, esto significa que nosotros le damos la bienvenida a Jesús en nuestra vida y hacemos un lugar, hacemos para Él un lugar en nosotros como huésped, no como un huésped silencioso, sin opiniones ni mandamientos, sino como un huésped autoritativo, cuyas opiniones son importantes más que cualquier otra cosa y cuyos mandamientos son nuestra ley de vida. La morada de Cristo en nosotros es intercambiable. Dice, con su palabra morando en nosotros, porque Cristo nunca viene a la vida de alguien sin sus perspectivas autoritativas de las cosas. Si Él permanece en nosotros, sus perspectivas permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus prioridades permanecen en nosotros. Si Él permanece en nosotros, sus principios permanecen en nosotros. Si Él permanece en nosotros, sus promesas permanecen en nosotros. Si Él permanece en nosotros, sus mandamientos permanecen en nosotros. En resumen, cuando Cristo permanece en nosotros, su palabra permanece en nosotros. Así que permanecer en Él es permanecer en su palabra. Permanecer en Él es interactuar con Dios, tomando en cuenta su palabra, no experiencias místicas. Pastor, y yo estaba orando y yo estaba así sentido y yo sentí cuando el Señor se sentó ahí al frente y me tocó uno de las manos y empezó a decirme, hijo, hermano, eso parece Hollywood. Y lo digo porque es que lo he escuchado. Usted cree que es cuento, pero no, yo lo he escuchado con estos oídos que se han de comer los gusanos. No, es por medio de su palabra. Yo se los compartí a ustedes, ¿no? Cuando mi esposa tuvo ese accidente y yo, por lo menos yo, estaba achicopalado por la situación y leyendo la Biblia ese día, ¿no? El Salmo 77, la segunda parte, hoy enfermedad mía es esta, recordaré la obra de Dios. Pone el ánimo para arriba. De veras, ¿no? Sí, vamos a recordar, vamos a pensar en las promesas del Señor. Por eso su palabra dice, hermano, yo lo creo, por nada estéis afanosos. Él guardará tu corazón de completa paz. No importa la situación que esté pasando, no importa la crisis familiar que usted esté pasando. A mí la crisis familiar, mi problema con mi hijo, con mi hija, o con mi cónyuge, con el vecino, con lo que sea, me puede poner a tambalear hace un rato, pero me puede hasta tumbar, pero me levanto otra vez porque hay promesas del Señor para mí en su palabra. Y me levanto y sigo caminando. Así que no necesitamos experiencias místicas que se desconecten de la realidad. Es que no hay ni cómo probarlas. Yo escuché un día, tristemente tuve que escucharlo por muchos años y muchas veces, por lo menos 2 veces al año, una explicación totalmente sacada de la escritura de por qué pasaban ciertas experiencias, hermano, totalmente alejadas de la palabra. No necesitamos ni nuevas visiones, no necesitamos desconectar, no necesitamos ni nuevas revelaciones, hermano, nada de eso. Lo único que necesitamos es volver a la palabra de Dios. Hermano, no sé, yo pensando en esto y tratando de usar lo que estamos sacando en el análisis, el pensar, el meditar la razón. Hermanos, ¿usted cree que a Dios se le olvidó poner algo aquí que tiene que estar de vez en cuando recordándole al hijo?
a sus hijos algo que le olvidó poner en su palabra? Se me olvidó poner ahí que voy a venir pronto. Bueno, a ver, le voy a decir a Jeremías, la prima que va a predicar, dígale a mi pueblo que va a venir pronto. Y se va el hermano Jeremías aquí. El Señor me dijo anoche que Él viene pronto. Y me mostró un sueño y empiezan a escribir unos sueños tipo Hollywood, ¿no? No, a él no se le olvidó nada. Lo que tenía que poner ya lo puso. Lo único que necesitó que hacer es abrir la escritura y comenzar a ¿qué? A leer. En el capítulo 3, es que la Biblia tiene que ser el centro. Y en el capítulo 3, el capítulo 16 es más, porque ahí habla la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Ahí está, totalmente contrario a lo que se escucha en el misticismo y en algunas congregaciones. Pero Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more. ¿Y more cómo? Dice, en abundancia. O sea, que haya mucha palabra. Y aclaro, ¿no? No es, y quizás saltando un poco al domingo, o sea, no es llenarme de palabra para que cuando me pregunten yo pueda contestar una cantidad de versículos. No, 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 no. Es que esa palabra tome un efecto en mi vida. Yo le decía a los jóvenes cuando estaba de maestro con ellos, les decía, mire, y yo los retaba a aprenderse versículos bíblicos y la semana les preguntaba, bueno, a la siguiente semana les preguntaba, bueno, ¿cómo aplicó ese versículo esta semana en su vida? Hermano, y esa es la esencia de que la palabra more en nosotros. No es aprenderme un versículo para que cuando hagan un concurso de versículos yo me los gane todos. No, es para que cuando yo esté en mi trabajo, en la escuela, donde sea, yo pueda aplicar ese versículo en mi vida en ese momento. Dice la palabra more, enseñándoos y exhortándonos los unos a los otros con toda sabiduría. Hay que exhortarnos. Yo sé que a la gente no le gusta que lo exhorten. Ahí dice, pastores, ¿qué dice sabiduría? No, no, no. Al que no le gusta que lo exhorte, no importa con cuánta sabiduría, con cuánto amor, como usted lo exhorte. Al que no le gusta, no le gusta. Pero tenemos que exhortarnos. Dice, cantando con gracia en vosotros, en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hoy en las congregaciones estamos tan desconectados del intelecto, de la palabra, que medimos el servicio por lo emocional más que por lo doctrinal. Cuando yo estaba estudiando, hacíamos creo que todavía la hacen, hacía un congreso o unas charlas pastorales y todo lo demás para los estudiantes. Y ese año invitaron a un joven a que predicara. Y lo hizo bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza, para aquí, para allá. Y entonces como yo estaba en el grupo no, yo no estaba, un compañero mío estaba y él luego nos contó, que empezaron a hacer una evaluación, bueno, vamos a evaluar al predicador. Y todos, ay, no, que unos le pusieron unos que 8, que 9, que 10. Y cuando llegaron donde él llegó y dijo, yo le pongo un 3. Y 3 le dijeron, ¿y por qué le pones 3? Le dijo. Y le dijo él muy simple, me dijo, mire, vea, saque los cuentos que contó. Quítele la energía que él le puso. Y no me acuerdo otra cosa que le dijo que le quite. Y dije, y cuénteme. ¿Qué dijo? Con eso los desbarató a todos. Y cuando todos empezaron a quitar todas las cosas, dijeron, uy, de veras. Uy, de veras. Hoy a veces eso es lo que pasa, donde hay más emoción, donde algunos lloran y manipulan a la gente con las lágrimas desde aquí. Pero cuando usted quita todo eso y usted quiere buscar la palabra, no la encuentra. Así que hermano, el misticismo es una práctica peligrosa al igual que el legalismo, que en lugar de acercarnos a Dios nos aleja y en lugar de hacernos crecer espiritualmente, nos impide crecer espiritualmente. Y es igual que el ascetismo que estudiaremos la próxima semana. No se preocupe por la palabra, dentro de 8 días se la explico, si Dios nos da vida. Preguntas o comentarios hasta aquí, de lo visto hasta hoy.
A ver, pongan el micrófono para que la hermana, para escucharla, por favor. Intento recordar las hojitas aquí de la niña esta. No es que lo haya soñado, ¿A pero a quién? ¿A veces mí? cuando he estado orando, de momento se me viene X persona o X familia por la que tengo que orar. Y al principio me daba como temor, ¿no? Porque yo decía, ¿por qué si estoy haciendo mi oración se me viene a la mente? No sé si estoy mal o estoy bien. Vuelvo y repito, no son sueños. Y me ha tocado, no seguido, pero me ha tocado. Que cuando estoy haciendo mi oración, pues a mi mente se me viene X familia o... A mí también, hermana, hay momentos en los cuales usted está orando y en algún momento en Ajá, particular viene una familia en particular que quizás usted no estaba pensando en ellos, a orar por ellos, entonces simplemente uno ora por ellos. Uno sabe qué situación esté pasando en ese momento, o que sea el Señor que lo esté motivando a uno a eso orar es por ellos. lo que a mí me ha pasado. Pero No seguido. yo creo que eso creo que a todos los cristianos nos ha pasado en algún momento en particular de nuestra vida. Yo creo que el Espíritu Santo motivándonos a interceder por nuestros hermanos en algo, quizás en algo en particular que estén pasando. ¿No? Otra pregunta o comentario. Hermano Jeremiah, la señora allá de los micrófonos. El ungido o ungidos. Cuando la palabra habla del ungido, bueno, sabemos, quizás hay algunos que no saben que habla de Cristo, ¿no? Pero cuando usted dijo de los ungidos, nosotros somos ungidos, como dijo usted, mientras, o sea, cuando estamos en Cristo. La palabra dice ungidos y dice ungido. Ungido habla de Cristo y ungidos habla de todos aquellos que han creído en Cristo. Ujú. Estoy, a ver. mm, Otro comentario también al respecto de cuando hay muchos falsos profetas o apóstoles que dicen, cuando hablan de una palabra, dicen el manto, algo así, dicen. Eso es ¿qué? Misticismo. Misticismo. ¿Me pregunta o me está Sí, diciendo? sí, estoy preguntando. Los que Cuando, dicen que andan con, bueno, yo no sé dónde han sacado el cuento ahorita del famoso manto, los que el manto profético, sí, algo yo creo que eso así. ya es más misticismo, parte del misticismo para manipular a la gente con sentimientos y emociones donde ya ponen el manto para recoger ofrendas y tocan a la gente y predican con ojo colgado. Eso ya es más fetichismo que otra cantidad Sí, son cosas que de a cosas. veces muchos no saben. O sea, cuando hay predicadores que ahorita en YouTube, en muchas predicaciones, muchos hablan de eso, ¿no? Entonces, cuando hablan de eso, y ahorita personalmente, lo que estoy aprendiendo es importante porque hay muchas cosas que la gente, los predicadores, pues dicen y que simplemente a veces uno no sabe. Por ejemplo, hoy cuando yo vine y que iba a poner el pizarrón y cuando vi la palabra, yo dije, bueno, ¿qué significa esto? Y rápidamente lo busqué un poco ¿cómo se llama? En Google, Google. ¿no? Dije, "Sí, ¿qué significa esto?" O sea, yo dije, bueno, yo no sé, necesito saber qué es esto. Entonces, pero con todo lo que usted ha explicado ahorita, pues ya, o sea, para mí quedó claro, ¿no? La razón es lo contrario, podemos decir, del misticismo, es lo que yo entendí. Gracias. Es que hermanos, ellos usan ese tipo de, ellos inventan cosas para atraer a la gente. Por ejemplo, en estos días me mandaron a mí algo que han inventado ahora que le llaman el cheque de dádiva. O sea, imagínense, o sea, puras cosas para manipular a la gente y atraparlos. Entonces les presentan que el manto y para acá. Entonces, el que ve eso los pone como, ah, bueno, ellos han tenido unas experiencias
diferentes. Lo mismo que Pablo está haciendo con estos hombres. Les hacían creer que ellos tenían experiencias diferentes en base a sus famosas visiones, porque ellos siempre empiezan a hablar de las visiones que tuvieron, que para aquí, para allá, y la gente, ay, como no tiene eso, pues entonces los ponen aquí en un altar así. Y lo mismo que la iglesia de Colos estaba sufriendo, es lo mismo que sufrimos hoy, y eso se llama porque hoy en las iglesias hay un analfabetismo bíblico. O sea, un desconocimiento de la escritura espantoso. Y para completar, nos están trabajando para desconectar lo intelectual de todo eso. Hay que decirle amén a todo lo que digan. Sí, yo comento eso porque nosotros ahorita en el semillero estamos leyendo Efesios y estamos en el capítulo 3 donde vimos unas cosas o unas palabras que el apóstol Pablo, ¿no? Ora para que toda la iglesia tenga conocimiento, dice, sabiduría y todo eso. Entonces, estamos aprendiendo un poco de eso y yo digo, lo relaciono con lo que estamos aprendiendo hoy, ¿no? Es muy importante porque muchas congregaciones en este momento se están siendo evadidos o invadidos por todas esas doctrinas falsas. Amén. Hermanos, cuando la Biblia habla del ungido, hermano, siempre hace referencia a Cristo y a nosotros como pueblo de Dios. Todos hemos sido ungidos. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Creo que esto lo estudiamos cuando hablamos este pasaje. O sea, todo cristiano es ungido. O sea, lo que esa persona puso ahí de que hay dos tipos de cristianos, los ungidos y los no, eso es parte del misticismo que han inventado hoy, donde han catalogado a los cristianos en una cantidad de grupos. No, si usted está en Cristo, usted tiene la unción, es decir, que el Espíritu Santo vive en usted y que ha sido bautizado en el Espíritu, no que habló lengua, sino que ha sido insertado dentro del cuerpo de Cristo. Eso ya lo hablamos, 1 Corintios lo dice claro. Así que ahora cuando usted habla con alguna de estas personas, pues muchos de ellos no están listos para este tipo de conversación, porque entonces luego ellos empiezan a sacar la experiencia de sutano, de mengano, del pagano, del que sea. Y es un grave error. Nosotros no estudiamos la palabra en base a la experiencia de ella, de él, de ella o de él. No, la Biblia se estudia en base a lo que ella dice de sí mismo y luego lo aplicamos a las experiencias. Hoy la gente las experiencias las toma y luego las empieza a aplicar. Y como a mí me pasó así, a ti también le puede pasar. Eso causa muchos conflictos dentro de las iglesias. Y hoy vemos muchas cosas raras en base al misticismo que se ha metido, y es porque quieren tener una experiencia profunda con Dios, pero desconectados de la palabra y del intelecto. Ellos no razonan nada, simplemente por lo que se siente. Así que eso es peligroso. ¿Algún otro comentario, pregunta? Ahí está, hermano. Podría decir a aquellas personas que dicen de que o sea, su alma salió y se fue al otro lado del mundo y fue a orar por una persona que estaba teniendo problemas. ¿Se podría catalogar de esa Claro. manera? Porque eso pues se mira que están llamando la atención, yo puedo salir de mi cuerpo. Sí, y eso en la brujería le llama proyección astral. En la brujería le llaman eso proyección astral, o sea, que salen, pues mejor dicho, ¿algún otro comentario, pregunta? Yo le digo, ya hay esta mezcla de brujería dentro del cristianismo. Es más, es que yo vi un video de uno de esos, uno de los locos que prueba muchas cosas, donde decía que los cristianos podíamos hacer brujería. O sea, imagínense lo loco que está. Imagínense. No sé, yo creo en la Biblia de que esas cosas de adivinación no son prácticas, no son bíblicas, pero él dice que se puede, pero yo le creo a la Biblia. O sea, Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, hay que conectar la razón con la Biblia, como en la figura que pusieron el otro día los hermanos ahí. Venga, corazón y cerebro, vamos juntos. O sea, no. Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella sigue siendo viva, siendo eficaz. Gracias porque hoy
muchos años después de que tú eh, inspiraste al apóstol Pablo para escribir estas palabras a la iglesia de Colosa, a la región de Frigia. Señor, hoy estas palabras son relevantes para nosotros porque estamos pasando situaciones iguales o peores, donde cada día, Señor, las experiencias profundas que dicen tener contigo están cada día más desconectadas de lo que enseña tu palabra. Gracias porque tu palabra está completa, porque tú nos revelaste todo lo que sabías que íbamos a necesitar. Señor, realmente clamamos para que tú nos des la capacidad de entender lo que tú ya nos has revelado. Señor, y no solo entenderlo, sino aplicarlo a nuestra diario, a nuestra vida diaria. Señor, por tu palabra y oramos para que esta palabra pueda ser fortaleza a nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Señor, que entendamos la importancia de nutrirnos, de alimentarnos de Cristo a nivel personal para poder compartir esto con nuestros hermanos, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, para que cuando lleguemos juntos a adorar, Padre, en nuestra adoración podamos edificarnos los unos a los otros, podamos exhortarnos los unos a los otros. Como resultado, Señor, tú nos permitas seguir creciendo tanto espiritualmente como numéricamente. En el nombre de Jesús, en tus manos quedamos y te damos las gracias, mi Señor. Amén y amén.